sociales, se llama así, relación del ser humano, técnica y tecnología. Algunos apuntes para su comprensión. Y empiezo con una frase de Yuval Noah Harari, en un texto que se llama De animales a dioses, Sapiens, de animales a dioses, y dice: el Homo sapiens gobierna el mundo porque es el único animal que puede creer en cosas que existen puramente en su propia imaginación, como los dioses, los estados, el dinero y los derechos humanos. Es decir, el ser humano, y aquí él habla de sapiens como el ser humano, es el único que se ha inventado una serie de instituciones, como la iglesia es una institución, los estados nacionales, las fronteras son unas fronteras imaginarias, por tanto los estados son unos estados imaginarios. El papel dinero, el mecanismo del cambio y el asunto del respeto y la diferencia por el otro. Es algo que la especie humana se ha inventado. Ninguna otra especie, ni animal, ningún otro mamífero, que nosotros somos mamíferos, sino que pensamos, más o menos, tenemos esas invenciones, no las hemos creado, no las hemos inventado con el fin de regularnos. Y allí, en esa regulación, pues lógicamente las invenciones de cierto tipo de artefactos nos han permitido desarrollar en mayor o menor medida las sociedades. Entonces, acá una grafiquita que también se van a encontrar en la guía, de alguna manera es como el proceso evolutivo que hemos tenido como especie, ¿cierto? Desde desde el chimpancé, pasando por el hombre de Cro-Magnon, siguiendo por el Homo habilis, y por último, de alguna manera, el hombre de las cavernas y el Homo sapiens ha sido proceso evolutivo de la especie. Y ese proceso evolutivo pues no ha estado marcado simplemente por el querer ser más, sino que han habido unas necesidades. El ser humano ha evolucionado hasta hoy por la necesidad. Y eso es importante que quede claro. ¿La necesidad de qué? La necesidad de sobrevivir. Entonces ha conseguido la comida y para conseguir la comida, entonces se inventó en algún momento de la historia, en la edad de piedra, los herramientas, utilizó la piedra, la roca, como una forma de poder cazar. Hizo hachas, flechas, se inventó el fuego, desarrolló el fuego como ese elemento fundamental para poder tener calor en épocas de frío. Vio que las especies que lo que cazaba, las pieles de los animales que cazaba les servían para protegerse del frío y además para alimentarse. Entonces vemos como desde lo más mínimo, desde el mismo momento que el Sapiens empieza a crear, a inventar, a desarrollar instrumentos, ha desarrollado la técnica del fuego. Para crear fuego se necesita una forma, hay una forma. Hoy pues nosotros simplemente llegamos y buscamos la candela y le damos, la ensayamos, ya tenemos fuego, ¿cierto? Y ahí prendemos una vela y con la vela prendemos una hoja y con las hojas prendemos una cantidad de palos que tenemos o de madera seca que tenemos arrumada y ahí prendemos una hoguera. Eso hoy, hace 8.000 años, que empieza pues como el desarrollo de las sociedades, el hombre no tenía esa posibilidad. Entonces tenía una técnica que era a través de la fricción de maderos con piedra, con una especie de piedra que tuviera fósforo, permitía crear fuego, la chispa que le diera el fuego. Listo. Y así, a nivel, en los diferentes momentos de la historia, ha permitido eso. Pues, la relación hombre, técnica y tecnología ha estado desde el mismo momento en que la especie humana y desde que el Homo sapiens están en la faz de la Tierra. Y ha sido un proceso evolutivo de diferentes momentos y han llevado unos niveles de complejidad desde lo más simple,
como es crear fuego, hasta lo más complejo que es hoy tener sistemas informáticos, hablar de inteligencia artificial, hablar de la posibilidad de vivir por fuera de la faz de la Tierra y explorar otros planetas. Eso ha sido en gran medida gracias a la invención y al desarrollo de la técnica y de la tecnología. Acá, en esta imagen, vemos una pequeña línea de tiempo con el proceso de la evolución histórica, ¿cierto? De cada momento. En el Paleolítico, hace 2.5 millones de años, la fabricación de utensilios a partir de la madera y de la roca, como ya decía, para la caza y para el consumo de algunos alimentos, la producción de bienes y servicios desde lo más básico. Después, la de los metales, entonces, poder utilizar el hierro, el cobre y diferentes metales que ha desarrollado, aleaciones metálicas que ha desarrollado el hombre para poder sobrevivir. Entonces ya no tenemos las cuevas naturales, sino que inventamos las chozas o las casas básicas con madera, unión de madera, clavo o con de madera y amarradas con lienzas o con lazos, que también es un desarrollo, ¿cierto? Desarrollo técnico del hombre para poder cubrirse en tiempos de invierno o de fríos agrestes. Y esto ha venido evolucionando. Entonces, después el molino de viento y todas las tecnologías que se inventó el hombre para la agricultura. De alguna manera, uno de los grandes desarrollos técnicos del hombre o de la especie humana tiene que ver con la agricultura. Poder aprender a cultivar sus productos, los productos necesarios para no morirse de hambre, para no extinguirse la alimentación, poder utilizar, saber qué especies pueden domesticar y poder producir su alimento, la carne. No, las vacas no son, no es que fueron domesticadas hace 2 o 3 años, pues llevan miles de años en ese proceso. Las cabras, el trigo, el arroz, el maíz en América, el maíz específicamente, son productos que el hombre ha tenido que ir domesticando y ha podido aprender a cultivar para mantenerse, una necesidad física, ¿cierto? De supervivencia. Igual, en la medida que va desarrollando y va pasando el tiempo y las sociedades se hacen mucho más complejas, en la misma medida, pues entonces los avances técnicos y tecnológicos van a ser igual de complejos. Y aquí lo mostramos en la antigua, hace, no sé, Grecia, Roma, que son como las civilizaciones bastante conocidas y bastante avanzadas en técnica, en ciencia y en tecnología, pues desarrollaron la construcción de acueductos, la construcción de grandes infraestructuras, el desarrollo de la ingeniería y de la arquitectura. Todo eso son avances históricos y tecnológicos importantes. Después, en la Edad Media vamos a tener un boom importante en la navegación, el desarrollo de la brújula, el desarrollo de todos los artefactos de navegación que van a permitir que el hombre empiece a descubrir no solo que vivía en Europa, que Europa era el centro del mundo, sino que hay otros. Y allí entonces vamos a tener los barcos, van a empezar a desarrollar el motor de vapor, van a empezar a desarrollar los portulanos, la rosa de los vientos, la brújula y otros artefactos que van a permitirle que pueda descubrir. La época de las invenciones, más como muchos de ustedes lo pudimos haber trabajado el año pasado, que la Edad Media y en la Edad Moderna es donde más técnicos y tecnológicos se dieron. Estos 300, 400 años hacia atrás han sido una revolución total en términos de eso, de la técnica y la tecnología.
Después venimos con la máquina de vapor y con ella la invención de la locomotora, la industria febril, es decir, las fábricas, la imprenta y la posibilidad inmensa de masificar el conocimiento gracias a la imprenta. No es que antes no existiera, sino que, como bien lo decíamos, que permitió que la gente como pudiera aprender a leer y escribir. El desarrollo de la imprenta, la masificación del libro, y no del libro, de los libros religiosos únicamente, sino el conocimiento que teníamos acumulado de más de 2.500 millones de años, o por lo menos hablemos de los últimos 8.000 años, ¿cierto? Eso da la posibilidad de la imprenta. ¿Y la imprenta qué es? Una invención tecnológica. Entonces vemos allí cómo está ligado siempre la tecnología a las necesidades de la especie humana, ¿cierto? Después, los últimos 100 años, de 1850, 150 años, de 1850 a hoy, hemos avanzado en esa revolución tecnológica. Va a ser una cosa increíble, un desarrollo científico-técnico inesperado. Y pues, como lo digo hoy, tenemos la posibilidad de ver la estratosfera, ver la posibilidad de colonizar de alguna manera otro planeta. Ya están haciendo los estudios. Hace poco Elon Musk, el dueño de Tesla y de X, el dueño de Tesla y otra empresa que se dedica a la industria aeroespacial, mandaron una sonda a Marte, a la Luna, han mandado pues como buscando dónde puede la especie humana colonizar otro espacio por fuera de la Tierra. Eso ha sido en los últimos 50 años, ese desarrollo científico-técnico. Entonces, ahí vemos la aviación, el desarrollo de la aviación, la necesidad de conectarnos, de vivir en red, de estar cercanos en el espacio-tiempo, aunque estemos separados por el territorio. Hace 100 años era un viaje de Medellín, no, perdón, pongámoslo, Cartagena, Miami, podía tener una duración de 3 meses en barco por el mar. Hoy ese mismo recorrido Cartagena, Miami lo hacemos en 4 horas gracias a la invención del avión. Hace 40 años, lo que pasaba en China, nos demorábamos 3 o 4 o 5 días o semanas para saberlo. El virus, por ejemplo, de la gripe española, fue una pandemia a principios de siglo de 1919, precisamente en la Primera Guerra Mundial, pues se vino a conocer todo su desarrollo y todo ese proceso meses, un proceso de meses en Europa, y mató alrededor de 15 millones de habitantes de Europa, de Asia, de América, y duró 3 años. Entonces ahí como para pensando también cuánto puede durar esto, ahí como vamos. Y hoy y últimamente, pues en ese proceso, en esta misma línea de tiempo, hablar de la edad contemporánea o la época actual es hablar de las redes, de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación, hablar del ordenador, del computador, del celular, de los teléfonos celulares, de la invención del telégrafo y después del teléfono fijo, y pues el desarrollo de las telecomunicaciones a través de las ondas de microondas y después de las redes. Y hoy estamos hablando de las redes 5G, la invención del teléfono celular, que antes eran unas panelas gigantes, el computador, que hoy tenemos las laptops portátiles, hace 50 años que las estaban desarrollando en el Silicon Valley, eran del tamaño de una habitación de 3 metros por 3 metros. Hoy los podemos llevar tranquilamente en el bolsillo, ¿cierto? Ese desarrollo ha permitido primero que la especie humana vaya creando, vaya inventando, se vaya desarrollando y vaya teniendo otras
perspectivas en el mundo y vaya explorando todas sus capacidades. Aquí de alguna manera puedo decir que es lo que acabo de decir, como esos procesos de evolución histórica, desde la tecnología más primitiva de subsistencia, el desarrollo artesanal, la tecnología industrial, la automatización y el desarrollo de la tecnología de punta. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de la industrialización en serie o de la fabricación en serie. Para eso el claro ejemplo son las fábricas de automotores que hacen carros en serie de una manera increíble. Cada Renault acá en Envigado saca un carro cada 2 minutos completico. Entonces, y la tecnología ética y de sostenibilidad, el cuidado responsable del uso de estos aparatos y de esos avances científicos y tecnológicos. Eso como en términos generales de la guía. Ahí en la guía, el texto de la guía, pues ustedes van a encontrar más cosas, otros elementos y van a ver profundizados cada uno de estos fases de esa evolución tecnológica. Yo simplemente quiero invitación acá de lo que hay allí, mirar múltiples posibilidades, hablar por ejemplo de la energía nuclear como un avance y técnico que ha permitido el desarrollo de muchas cosas, pero también ha generado grandes desastres, como Chernobyl en el 2006 o Fukushima en el 2010, y hoy que están volviendo a hablar de la energía nuclear como una posibilidad de tener energías limpias, ¿cierto? O la extracción a través de fracking de petróleo y de diferentes del petróleo y de los productos que sacan de la industria petrolífera, por decirlo de alguna manera, la explotación indiscriminada del oro, el cuidado del agua, la creación de las represas, que pueden ser muy importantes y muy benéficas, pero en términos del sostenimiento del planeta van afectando de manera el mantener a la especie humana, dioses, en esa condición de dioses y poder mantenernos superior de las diferentes especies. Ay, qué pena. ¿Qué van a entregar ustedes? Cada uno. Entonces, el producto es, después de leer esas 2 paginitas que están en la guía y teniendo en cuenta, la profesora Isaura les explicó ahorita lo que hablaron de la pregunta de, bueno, cómo desarrollar las redes sociales para mantener pues, el uso adecuado de las redes. De alguna manera, ustedes van a tener estas 2 preguntas, ¿cierto? Un escrito de 2 paginitas donde expresa de manera cómo utiliza de manera cotidiana la tecnología, cómo la utiliza cada uno de ustedes, ¿cierto? Y van a tener estas 2 preguntas en la mente que creo que también les puede servir para la guía que les explicaron anteriormente. ¿Cuáles son los beneficios que plantea para la sociedad el desarrollo de la técnica y la tecnología? ¿Y qué tipo de conflictos generan el desarrollo de la tecnología actuales? Conflictos éticos, conflictos políticos, conflictos culturales, conflictos religiosos, una cantidad de elementos que pueden generar allí esos conflictos actuales que están implicados en términos tecnológicos. ¿Cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta? Criterios de evaluación. Entonces, como todo texto escrito, va a tener un título que sea llamativo, que sea agradable, que sea bien, que dé cuenta de lo que usted va a querer plantear, ¿cierto? Planteamiento de la idea central de su escrito, que usted pueda decir, vea, mi texto va a tratar sobre este tema en específico, la coherencia al argumentar, las ideas de su escrito, y lo voy a hilar de estas
con estas 3 ideas sustento esa idea central y más un asunto de presentación. Si lo va a hacer a mano, entonces que sea decente la presentación, márgenes del cuaderno o de las hojas de blog, que tenga unos márgenes que usted vea que se ve agradable a la vista, ¿cierto? Y lógicamente que tenga una buena redacción, utilización de la ortografía y demás, pues que no sean tachones, que no sean asuntos de estética que considero que son importantes y que para casi un grado octavo ya es algo que debería ser como algo obvio. Sin embargo, lo que uno se encuentra en las en los demás trabajos, en los anteriores trabajos, es que no es obvio. Entonces hay que recalcarlo, ¿cierto? Y por último, quiero dejar esta frasecita de Steve Jobs. Si no saben, Steve Jobs fue el que se creó iPhone, perdón, Apple, no iPhone, Apple, bueno, él también inventó iPhone, el iPhone, pero él se creó, Apple creó lo que hoy conocemos como las Macintosh, que es las computadoras Mac. Bien, no solo eso, pues él también fue el que creó y diseñó y se inventó Pixar, una de las grandes empresas de animación para televisión y para cine, ¿cierto? Entonces dice, la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Es decir, estos aparaticos, llámese computador, llámese celular, llámese televisor, smart TV, tablet o como lo quiera llamar, si no se saben utilizar, o sirven para cosas muy malas. Si usted le da sentido a esas herramientas, si son personas inteligentes, conscientes, respetuosas, buenas, como él lo llama ahí, pues la tecnología podrán crear excepcionales y que beneficien a todo el mundo. Y esa es la idea de la tecnología, que nos pueda suplir las necesidades que nosotros tenemos. Creo que es eso, básicamente, lo que estoy planteando.